rompiendo todas mis limitaciones, rompiendo todas mis limitaciones. En la vida diaria, en la vida del ser humano, enfrentamos desafíos, enfrentamos situaciones, enfrentamos problemas, enfrentamos procesos. Y muchas veces nos vemos limitados por nuestra falta de capacidad, nos vemos limitados muchas veces porque no nos adiestramos correctamente, estamos limitados porque no hemos tenido una mentoría que nos ayude a nosotros a comprender, no hemos pasado quizá tiempo del Espíritu Santo de Dios para que Él nos fortalezca, nos capacite, nos entrene. Pero tengo una palabra de Dios para ti en este día, rompiendo con todas mis limitaciones. La Biblia nos dice a nosotros que en una ocasión Jesús, en su ministerio terrenal, dice la Biblia que entró a Jericó, pero después iba saliendo de Jericó. Al él salir de Jericó, la Biblia nos dice a nosotros que junto al camino había un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Dice la palabra de Dios que al escuchar que era Jesús, este hombre empezó a dar grito y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Escucha bien, Hijo de David, ten misericordia de mí. El primer punto que yo quiero tratar contigo es que de la única forma que somos capacitados para nosotros romper con cualquier limitación es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que toda limitación se rompe, porque Dios no tiene rival. Escucha bien, la Biblia dice que Bartimeo, y esto es importante que lo notemos, estaba junto al camino. O sea, es la clase de vida evangélica o cristiana que vive a orillas, que no está caminando exactamente en el centro del camino del Señor. Pero este hombre estaba junto al camino y este hombre estaba mendigando por causa de su situación. Tenía una limitación en la vista y él necesitaba que eso se rompiera. Dicho sea de paso, era algo que él quería recuperar, y esto es importante que nosotros lo marquemos. La Biblia dice, la palabra de Dios, que a pesar de que él tenía ese problema y esa limitación en la vista, pero tenía adiestrado, tenía ejercitado los oídos. Dice la palabra del Señor que oyendo que era Jesús Nazareno, esto es importante. Tú tienes que escuchar de Jesús, tú tienes que escuchar del Señor para que las limitaciones que están en tu vida desaparezcan. La Biblia nos dice a nosotros que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No es solamente que tú escuches, está muy bien. La gente escucha y escucha y escucha y escucha palabras como esta, pero no acciona, pero no se mueve, pero no se direcciona, pero no toma, gloria a Dios, una acción, una actitud, bendito Dios, de fe, porque la fe sin obra es muerta. Y la Biblia dice que no solo él escuchó, sino que él empezó a hablar. Sus oídos y su boca se pusieron de acuerdo para poder romper las limitaciones que él tenía en su vista. Entonces dice la palabra del Señor que empezó a tener oposición. Otra cosa que yo quiero decirte, para que tú rompas con toda limitación, no puede frenarte por los opositores. Vuelvo a repetírtelo, no te puede limitar por los opositores. Bendito Dios. Y dice la palabra de Dios que a pesar de que a él lo reprendían, de que a pesar de que él tenía esta oposición, la Biblia dice que él no se detuvo. Dice la palabra que él siguió clamando, siguió clamando, siguió clamando. Y esta es otra clave para tú poder entender, y para que nosotros podamos entender que las limitaciones se van a romper si insistimos. Por eso es que el Señor en cierta ocasión dice, ahí me llama muchísimo la atención eso. Y la Biblia me dice a mí que Jesús se detuvo. Al hombre estar insistiendo, la Biblia dice que Jesús se detuvo y mandó a llamar al... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús se detiene y manda a llamar al ciego. ¿Cuándo Jesús se detuvo? Jesús se detuvo al continuo clamor de este hombre. Por eso me acuerdo a mí la viuda y el juez injusto de Lucas 19. Pero también la Biblia nos habla del amigo inoportuno. Aquel que cuando le llegó visita tarde de la noche, él no tenía que ponerle a su visita delante y fue donde un amigo suyo. Y dice la Biblia que aunque él no le diera todo lo que necesitaba por ser su amigo, por su importunidad, por su insistencia,
le iban a responder. Hay gente que no puede romper con sus limitaciones porque es muy frágil, porque a la primera hora que está orando, al primer día que tiene un propósito, en el primer día de ayuno, desde que está empezando a leer la palabra de Dios y ve que no entiende y ve que no avanza y ve que no progresa, inmediatamente lo suelta todo. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo no. Bartimeo siguió insistiendo y provocó que Jesús se detuviera. Tú puedes hacer que el Señor se detenga y el Señor rompa tus limitaciones. La Biblia nos dice a nosotros que él entonces, arrojando su capa. La Biblia me llama muchísimo la atención porque el distintivo que él tenía encima era aquella capa, aquella vestimenta, aquella prenda que él llevaba que lo identificaba como un mendigo. Pero cuando el Señor hace el milagro y haga el milagro delante de ti, tienes que despojarte de todo aquello que te limitaba. Dice la palabra del Señor, y con esto termino. Dice la palabra del Señor que Jesús le preguntó a este hombre, ¿qué tú quieres que yo haga? Tú tienes que tener claro cuáles son tus prioridades en tu vida. Tú tienes que entender que la prioridad tuya es que toda limitación que rompe tu comunión con Dios, que te impide acercarte a Dios, tú tienes que romperla en el nombre de Jesús. Él dijo, Señor, que recupere la vista. Hay cosas, quizás nosotros teníamos una buena comunicación con Dios, quizás nosotros teníamos una buena vida de oración, de ayuno, de estudio de la palabra de Dios. En algún momento teníamos pasión por la gente, buscábamos las almas, llegábamos temprano al culto, buscábamos qué hacer, pero nos hemos enfriado, nos hemos apagado por alguna cosa. Dios quiere que tú recuperes eso. Dios quiere que tú recuperes tu entusiasmo, tu vida, tu chispa, tu fuego, tu candela, bendito Dios, y que tú te pongas en lo de Dios. Y Cristo le dijo a él, bendito sea el nombre del Señor, vete, tu fe te ha salvado. Y dice la Biblia que enseguida recuperó lo que había perdido. Esas limitaciones de él se fueron. Pero lo que me llama más la atención es que no solamente es como mucha gente que recibe algo del Señor e inmediatamente sale corriendo a seguir viviendo su vida, sino que este hombre dejó de estar junto al camino para seguir a Jesús en el camino. Si esta palabra te ha sido de bendición, no te quede con la bendición. Se parte y comparte. Y si no te has suscrito a YouTube o a TikTok, yo te pido en el nombre del Señor que te suscriba, bendito Dios, y que nos siga para que sigas recibiendo contenido como este. Dios te bendiga y Dios te guarda. Iglesia Pan de Vida, Barcelona.